Mi nombre es Luis Enrique Buitrago, yo soy docente. Queríamos preguntarle, ¿qué opina sobre la cultura del sector? Hay que decir que este barrio de Belén es uno de los primeros barrios que hay en Bogotá, es cercano, próximo a la Candelaria, que es el sector colonial de aquí de Bogotá, donde nace. Este barrio nace hacia el año del 1910, 1905 y está marcado por una cultura que es cultura fundamentalmente campesina. Cuando los barrios, los sectores más pudientes se ubicaban en el barrio Santa Bárbara, en el barrio Las Cruces y en lo que se conoce actualmente como la Candelaria, concretamente la Concordia. Este fue uno de los primeros barrios obreros, podría decirse, o campesinos como tal. Entonces, marcado por una tendencia, digamos, marcado en sus comienzos por una presencia, digamos, muy campesina, concretamente del altiplano cundiboyacense y más concretamente de aquellos municipios que quedan hacia la parte, eso sería más oriental de los cerros, o sea, en la parte de atrás de los cerros. Entonces, en primera instancia, es una cultura campesina. Pero luego con el tiempo fue poblado, digamos, primero por los descendientes de esos campesinos, que por lo general también seguían trabajando en trabajos del campo o ya trabajando en temas de la ciudad, tiene que ver con cosas del aseo, tiene que ver con mecánica, tiene que ver con construcción. Todo eso generó una cultura hacia alrededor, es una cultura muy rica, es una cultura, digamos, con muchos valores, es una cultura muy colorida, muy alegre, aunque también, pues, el tema de la cultura popular tiene también esa doble cara, ¿no? Entonces, tiene una cara en la cual hay la mayor riqueza, digamos, de una cultura bebe de sus sectores populares, pero también una época en que fue un barrio muy peligroso, marcado por la violencia y sobre todo en la época de los 80 y el narcotráfico. Eso con relación a la cultura. Entonces, ¿qué opino de la cultura? Pues que me parece una cultura muy rica. Sí. ¿Qué hechos piensa que han afectado el cambio de las dinámicas sociales, políticas y culturales del sector? Bueno, hay algunos elementos que son fundamentales. Uno que ya mencioné ahorita de una manera rápida y fue el tema de la presencia del narcotráfico durante la década de los 80. Uno de los modus operandi del narcotráfico, concretamente de Pablo Escobar, era armar pandillas en los sectores populares para desestabilizar. Digamos, alrededor de eso pasó mucho acá y en general en el centro oriente de Bogotá, en barrios como Los Laches, Las Cruces, El Rocío, Parejo, La Peña, eran, digamos, donde había una presencia fuertísima de grupos, en ese entonces delincuencia común, estamos hablando de bandas alrededor de eso. Eso es una marca. La otra marca, sin duda, fue el tema del desplazamiento, el desplazamiento forzado que sufrió todo el país. En buena parte llegaban, Belén fue un receptor de esa población por lo central y por lo que es un barrio que siempre ha sido un barrio, digamos, proletario, es un barrio pobre, ha sido, digamos, históricamente, ahorita ha venido cambiando un poco el paisaje cultural, económico, social del sector. Entonces era un barrio muy atractivo para diversos tipos de poblaciones. Entonces aquí encontrabas poblaciones afro, poblaciones indígenas, poblaciones campesinas, y ahora último, como un fenómeno importantísimo también a mencionar, el tema de la presencia presencia de familias venezolanas también. ¿Cree que el apoyo comunitario es indispensable para el crecimiento cultural? Sí, la comunidad, definitivamente poder estrechar los lazos comunitarios es algo que es importante y que en estos tiempos, a diferencia de los anteriores, se ha ido perdiendo. Una sociedad que es individualizada, que es individualista, que, digamos, en donde cada uno coge para su lado, en una sociedad de esas hay que construir esos y fortalecer ese tejido social. Tal vez el tejido social y el fortalecimiento de esos lazos sociales son los únicos que nos pueden de alguna forma salvar de esa barbarie, ¿no? De la barbarie de la violencia. Entonces, en la medida en que construyamos esos lazos, en la medida en que reafirmemos esos lazos, pues digamos que las comunidades tienen la posibilidad de entender cuál es su historia, de cuáles son esos referentes culturales. Si no logramos construir esas bases comunitarias para reflexionar esa identidad cultural y saber cuál es la cultura que nos caracteriza, pues nos va a quedar muy difícil, digamos, conocerla o reconocerla. Y en ese sentido, lo que nos va a llevar por delante es el individualismo, y una sociedad sin cultura, pues es una sociedad que está condenada a extinguirse, ¿no? O a vivir simplemente de los patrones culturales que se dan desde la televisión, desde afuera, etcétera. ¿Qué cambio le gustaría ver en la localidad a nivel cultural?
Pues aquí se requiere, digamos, precisamente tener una conciencia de la historia cultural del territorio, de sus raíces, de la manera en que ha venido evolucionando y tratar de esa manera poderla rescatar. Creo que eso es importante, esas transformaciones culturales. Pongo 2 o 3 ejemplos. La cultura gastronómica. Belén, sin duda, era uno de los sectores que, como junto con la Perseverancia y la Plaza de Perseverancia, se preparaban durante mucho tiempo esos platos que eran tan bogotanos. Esos platos que eran tan bogotanos, me refiero, por ejemplo, no sé, al cuchuco de trigo, al cuchuco de maíz, a la mazamorra, ¿sí? La chicha, el guarapo. Hay unos elementos de la cultura gastronómica que son importantes, pero hay otros también que tienen que ver, por ejemplo, con las formas, digamos, estas formas también de medicina tradicional, en donde las abuelas, mis abuelas, por ejemplo, sabían acá, dos datos, por decir algo sobre la cultura. Ellas sabían, por ejemplo, alrededor de plantas curativas, pero ellas también sabían, por ejemplo, manejar muy bien el clima. Ellas mirando a los cerros sabían cuándo llovía, qué tanto iba a llover, a qué horas, todo ese tipo de cosas, porque uno a punta de observar, pues lo ve, ¿no? Lo va aprendiendo de la naturaleza. Entonces, ¿dónde quedan esas expresiones culturales? Ahora, eso frente a lo propio. Como hay tanta diversidad cultural, entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, esas expresiones culturales de la población venezolana, por ejemplo? Es importantísimo conocerla, rescatarla, abrir espacios para su expresión, frente a su música, frente a su culinaria, frente a sus usos y costumbres, una cantidad de cosas. Y eso solo se da a través del fortalecimiento del vínculo comunitario, abriendo espacios de diálogo cultural entre distintas culturas. Aquí hay indígenas, aquí hay venezolanos y venezolanas, aquí hay población campesina, aquí hay población urbana, hay jóvenes y hay abuelos, hay intercambios culturales generacionales que son importantísimos, creo que es clave. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Villegas, soy colaborador de la parroquia hace 30 años. Trabajé acá en la parroquia muchos años, en la pastoral social de la parroquia. Gracias, Andrés. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué opinas sobre la cultura del sector? La cultura del sector es muy bonita porque acá no hay discriminación para nadie, acá toda la gente es bienvenida, la gente es muy solidaria. Belén es un barrio con unas cualidades increíbles porque la gente, a pesar de los inconvenientes, de las dificultades, siempre está lista para colaborar, para ayudar, para servir. La gente el barrio Belén tiene una característica que es muy buena, que siempre están al servicio de los demás a pesar de las dificultades. La siguiente pregunta es, ¿cree que el apoyo comunitario es indispensable para el crecimiento cultural? Claro que sí, es muy indispensable el apoyo comunitario porque así se hace comunidad con la gente, con los líderes, con todas las personas que apoyan las diversas actividades que tiene la parroquia, la Junta de Acción Comunal y los líderes del barrio. Entonces es muy importante la unión comunitaria porque todos vamos de la mano por un mismo objetivo y es servir a la comunidad. ¿Qué opina de la diversidad actual del sector? Pues ha llegado mucha gente de otras culturas, de venezolanos y todo, pero el barrio siempre recibe a las personas bien, no hay discriminación, no hay rechazo hacia las personas. Queríamos preguntarle qué opina sobre la cultura del sector. Bueno, la cultura del sector es muy buena en partes, pero falta mucho apoyo a la cultura en el barrio, porque vienen unas personas, prometen unas cosas, pasa el proyecto y ahí queda varado, porque termina el proyecto y se acabó. Hay que esperar otro, que hayan otros contratos y vuelven a ver los otros proyectos. Pues yo estaba en varios proyectos, pero entonces queda uno cojo en la mitad del camino. También queremos preguntarle, ¿cree que el apoyo comunitario es indispensable para el crecimiento cultural? Tanto el comunitario como el gubernamental, porque un comunitario de dónde saca la plata para poder atender un programa cultural. Eso tiene que venir de los altos mandos, que haya un apoyo comunitario. Pero entonces, y como ha habido tantas quebramientos, ¿no? Porque que la casa comunitaria, que don fulano, que don sutano, que la banda de no sé quién, entonces cada cual tiene un proyecto, entonces vive muy fragmentado ese pedazo. ¿Qué opina de la diversidad cultural del sector? Pues aquí la gente es muy dada a la cultura, la gente es muy amable, muy
se lleva muy bien con las personas, pero no hay el apoyo, sí, el apoyo que se necesita, porque hay partes que, yo por ejemplo he trabajado con Joaquín Ramírez más de casi 20 años, ¿no? Hemos tenido proyectos, tuvimos la comparsa, tuvimos simposios, entonces llega el final del contrato y ahí queda fragmentado. ¿Qué cambio le gustaría ver en la cultura de la comunidad? Que hubiera más acercamiento y no hubieran tantas, como le dijera yo, como tantas ramas, ¿no? Sino una sola parte o dos partes, porque hay aquí, allí y allá y allá. Entonces, nos vamos en esto. Yo hago educación física con Joaquín Ramírez. Él está haciendo ahorita aquí en el Polideportivo. Entonces, abrieron casa comunitaria, entonces mucha gente se va para allá porque allá en el refrigerio ya Joaquín no lo tiene. Entonces la gente se va al sol que es más caliente. Mucha gente no lo hace por salud, sino lo hace por interés de un refrigerio. Bueno, eso es verdad. Bueno, esas serían nuestras preguntas por el momento. Muchísimas gracias. No, a la orden. Tengo 86 años, nací aquí en el barrio.